Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es jueves de Reinvención Total y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes porque vamos a tener un programa muy padre. Hoy vamos a hablar de huella de abandono. ¿Qué es la huella de abandono? ¿Cómo hago para solucionarla? ¿La tenemos todos? ¿Y qué hacer si descubro que la tengo? Así es que, bueno, pues iniciamos. Reinvención Total, solo en Locura FM. Alejandra Lelo de la REA cuenta con preparación por el Instituto de Paternidad y Educación Responsable y especialidad en Desarrollo Humano. Es autora del bestseller Un Acuerdo de Almas. También es tallerista y comunicadora del crecimiento de conciencia y espiritualidad y su utilidad en la vida práctica. Es especialista en diferentes ramas como psicología transpersonal, el desarrollo de la conciencia, espiritualidad, así como la influencia del pensamiento en las emociones y la salud. Y esta noche nos acompaña aquí en Reinvención Total. Este es un espacio seguro, libre y pensado para crecer juntos. Reinvención Total con Chris Steinman. Muy buenas noches, ¿cómo están? Los saludamos aquí en una emisión más de Reinvención Total, transmitiendo desde Locura FM. A todas las personas que se sintonizan con nosotros en este momento, aquellas que están enfriando motores o aquellas que empiezan a calentar motores, un saludo muy grande y sobre todo si se encuentran allá en Toluca, en Cancún, en Playa del Carmen y en Morelos, un abrazo muy caluroso de parte de todo el equipo de Reinvención Total. Les recuerdo que tenemos nuestras redes sociales para que nos escriban, nos manden mensajes de voz, mensajes de texto y nos comenten sobre, por supuesto, el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es la huella de abandono. Así es que @Chris Steinman, @LocuraFM y @Reporte Índigo. Y a todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros a nuestro ciberespacio, nuestras coordenadas del ciberespacio es el teléfono WhatsApp 5621 72 98 24. Pues muy buenas noches. Hola Cris, ¿cómo estás? Hola Alejandra. Nacho. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué cuentas? Buenas noches. Feliz de estar acá con ustedes. Qué bueno. Gracias Bienvenida. por la invitación. Oigan, hoy estamos de manteles largos otra vez, ¿no? Otra vez. Tenemos aquí a Ale Lelo de la REA, que la verdad es que yo no sé ustedes si ya leyeron su libro, pero la verdad es que a mí ese libro me encantó. Es una historia que yo ya conocía antes y después leerla en el libro se me hizo maravilloso. Y bueno, antes de empezar el tema de hoy, que es huella de abandono, todos tenemos esta huella de abandono, sí o no, cómo ayudarme, cómo de alguna manera reprogramarme para ayudarme a quitarla. Pero antes de comenzar con el tema, quiero decirles que estamos a una semana de LSK Experience 2023. Estamos ya así en la puerta, súper entusiasmados. Acabamos de regresar de una junta de producción. Va a ser un evento increíble, de verdad estamos poniendo ahí todo el corazón. Va a haber muchas sorpresas, regalos y demás, pero lo más importante es que te vas a poder llevar todas las herramientas que necesites para vivir una vida súper transformadora. Y bueno, hoy está aquí en el programa Ale para hablarnos de la huella de abandono. Hola Ale, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Cris, por invitarme y feliz de contribuir a que todos comprendan este tema tan importante y que todos tenemos, que habita en nosotros y que más vale saber que existe y saber para qué, ¿no? A ver, cuéntame primero, ¿qué es la huella de abandono? Pues mira, la huella de abandono es también conocida como las heridas de la infancia o las cicatrices del alma. Hay diferentes títulos, pero digamos que en el ámbito de la psicología se le conoce como la huella de abandono. Y son estas huellas, justamente, estas marcas que nos van dejando las vivencias que vamos teniendo desde el momento de nuestro nacimiento e incluso un poco antes, hasta nuestra vida adulta. ¿Y por qué se llama de abandono? ¿Por qué no a huella que me acompaña? Un poco sí, ¿verdad? Sí nos acompaña realmente. No, Tienes toda toda la la razón. chistín, ¿verdad? Tienes toda la razón, pero fíjate que, bueno, se llama de abandono porque ya vamos a irlo platicando un poquito, pero provoca esta sensación de no existencia. Todo ser humano necesita pertenecer. El deseo de todo ser humano es de existir ante los ojos de los demás.
Y en el momento que yo me percibo que no estoy existiendo ante tus ojos, siento justamente un abandono. De ahí viene que se llame la huella de abandono, aunque sea ocasionado por muchas circunstancias, no solamente un real abandono nada más, ¿no? Claro. Ajá. ¿Todos tenemos huella de abandono? Todos, nadie se salva. ¿Y esto por qué será? Mira, ¿a qué edad se da primero? Mira, la huella de abandono inicia con el nacimiento. Cuando tú estás en el vientre materno, lo tienes todo. Estás en un ambiente cálido, cómodo, estás nutrido, nutrida, y no tienes ni que pedirlo, ni que esforzarte por ello, por la naturaleza misma te está proporcionando y te está otorgando todo lo que tú necesitas sin el más mínimo esfuerzo. Ujú. Al momento de nacer hay un desprendimiento, sucede la primera pérdida, estoy teniendo que hacer un esfuerzo para salir a la vida, tengo que hacer un esfuerzo para respirar, y a partir de ahí la vida me va mostrando que yo necesito hacer ciertos esfuerzos, una cierta lucha, si lo quieres llamar así, para poder subsistir. Y entonces la huella de abandono inicia en el nacimiento, donde dejo de tener todo el placer y todos los nutrientes y los recursos a mi disposición para entonces yo tener que buscarlos, digamos. Entonces ahí empieza la huella de abandono. Y la huella de abandono se genera también a partir del entorno en el que yo nazco, en el que yo incluso estoy en el vientre materno. No es lo mismo una persona que estuvo, en el vientre materno, a lo mejor en una guerra, ¿no? Estaban en una guerra y la madre vivió muchísima angustia, miedo, tuvo que esconderse, a lo mejor sufrió hambre. Esa es una huella distinta a que si naces en una familia bien avenida, tranquila, en paz, en un país y en un entorno pacífico, amable, agradable, amoroso. Bueno, entonces las huellas de cada uno de esos dos bebés son diferentes. Y de la misma manera, la forma de nacer, si era un bebé esperado, si era un bebé sorpresa, si fue un bebé deseado, es un bebé no deseado, todos esos detalles van impactando en la persona. Entonces, desde ahí inicia la huella. Y fíjate qué increíble, porque muchas personas dicen o creen que no percibimos, o sea, que es como cada vez menos, pero sí existen muchas creencias limitantes acerca de que no necesariamente percibimos el ambiente desde el vientre materno, ¿no? Sí, eso poco a poco se ha ido descubriendo que es una apreciación equivocada, porque el bebé percibe la emoción, percibe la energía, percibe, bueno, obviamente la salud de la madre, ¿no? Si es una mamá saludable, pues no nada más biológicamente lo recibe el bebé, obviamente, porque entonces está mejor nutrido dentro del vientre, pero también toda esta nutrición de paz. No es lo mismo una mamá en angustia que una mamá en absoluta tranquilidad. Una mamá que tiene que salir a luchar al mundo para sobrevivir o para ganarse la vida, o que a lo mejor es golpeada por el esposo, o madre soltera y no tiene trabajo, a una mamá que está tranquila con su esposo, con su familia, en paz. Todo eso generamos químicos en el cuerpo cuando estamos en una u otra situación, y esos químicos fluyen en todo tu cuerpo, incluido el bebé, y entonces el bebé percibe todo eso, lo recibe, y de esa manera comienza a impactar en toda su historia. Y estaba yo leyendo que una de las cosas por las cuales la ciencia hoy en día demuestra que el bebé percibe o que percibimos es porque el gran químico del cuerpo humano es el cerebro. Y entonces el cerebro produce estas químicas. Por ejemplo, si tú te sientes feliz, pues a lo mejor produce oxitocina o dopamina. Si te sientes estresado, produces cortisol. Y la sangre es, digamos, que el ambiente que nutre las células. Entonces es a través de esta nutrición que el bebé obviamente percibe, porque finalmente pues de lo que se está alimentando es de la sangre de la madre, Así ¿no? es, correcto. Entonces sí. es una maravilla entender esto, porque a veces creemos, ¿no? O podemos creer, ay, ¿cómo? El bebé va a percibir. Pues sí, el bebé percibe no solamente la energía, ¿no? Pero también lo percibe a nivel químico y Correcto. biofísico,
de la madre, ¿no? Correcto. Y saber todo esto es muy útil porque si tú vas a ser mamá apenas o estás embarazada, puedes hacer más conciencia del impacto que puede llegar a tener tu bebé de acuerdo a lo que tú le estás otorgando en el embarazo. Pero también es útil para saber, yo ya nací y ya nací hace un chorro. Exacto. Entonces, pues a mí ya me impactó de una u otra manera, Claro. y si mi madre no lo sabía, bueno, no pasa nada. El asunto es que yo sepa que existe. Todo esto de crecer la conciencia, todo esto de hacer un trabajo interior y de desarrollo humano, es para darme cuenta, para conocerme y saber qué sucede en mí, y a partir de ese conocimiento, entonces saber para dónde le doy, para saber qué hago con eso que me tocó vivir a mí, ¿no? Porque además la huella continúa, digamos, de los 0 a 3 años, es la huella, o sea, el impacto de lo que yo vivo y percibo en esa edad, sobre todo viene de la madre. Ajá, son marcas. Yo me recibo marcas positivas, si le queremos llamar así, y marcas negativas. Entonces, si la madre es amorosa, lo carga con mucho amor, lo nutre en tranquilidad y en paz, le da buena alimentación, vive en una casa y en un ambiente amable, bueno, todo lo que va recibiendo de la madre va siendo en ese sentido. Pero también la mamá un día puede estar de malas, un día se puede haber peleado con el marido, pueden haber pasado cosas o cosas más graves, y entonces de la madre va recibiendo también estos impactos, digamos, o estas huellas, estas marcas que van afectando positiva o negativamente según sea el caso. Y ya después de los 3 a los 7 años entra un poco más en juego el padre, es decir, ya el papá interactúa más, porque sabemos que primero es el entorno de la madre, el bebé realmente está totalmente conectado e inmerso en la energía y en el campo de la mamá, para después pasar al campo del papá, donde el papá también entonces empieza a contribuir. Empezamos a tener estas marcas desde cómo me hablan, qué cosas me dicen, qué palabras usan, la manera en que me tratan, la forma en que nos divertimos, la forma en que me muestran el amor. Todo eso se va registrando, digamos, en la memoria de la persona. Y en esas edades el niño todavía no tiene filtros. Entonces todo entra así, sin filtros, todo entra y va formando dentro de mí la manera en que concibo el mundo, la manera en que lo entiendo y la manera en que creo que funciona la vida, ¿no? Y fíjate, estaba yo también viendo, qué padre tema. La verdad es que esta semana estuve haciendo mucha investigación acerca de esto, y cuando tenemos de los 0 a los 7 años, dice el doctor Bruce Lipton, que estamos en una onda cerebral teta. Exactamente. ¿No? Y entonces, cuando tú estás en teta, que es como aprende el subconsciente. Así es. Y entonces, cuando estás en teta, lo que sucede es que estás aprendiendo de dos maneras, o por estas percepciones sensoriales o por repetición, pero no hay conciencia, es decir, no haces un razonamiento de lo que te están diciendo. Y muchas veces como padres lo que hacemos es que le decimos al niño, por ejemplo, no hagas eso, porque si lo haces te vas a convertir en un... Sí, no van sé. a decir que qué fea niña. Ajá. Y entonces lo que aprende el bebé, el Sí. niño hasta los 7 años, es qué fea niña. Sí. No relaciona porque no utiliza el prefrontal, Ajá. prefrontal, no lo utiliza, y entonces no está consciente de que te dijeron, si haces esto, entonces esto. Así Sino es. ella lo único que absorbió fue, soy a lo mejor desordenada, y entonces vas creando esta sensación de no soy suficiente. Así es, porque además, como estás diciendo, no lo razona y no tiene discernimiento, no tiene la Ajá. capacidad todavía de decir, mi mamá está equivocada en lo que está diciendo, o mi papá está hoy enojado y por eso me está hablando así, pero en realidad me ama mucho. Todo eso no lo puede hacer el niño todavía, justo está en onda teta, se va al subconsciente, y entonces el niño, la niña recibe el grito, el sombrerazo, la agresión, el enojo, o las palabras, aunque no sea con enojos, las palabras de si haces A, sucede B,
y entra todo derechito, sin discernimiento, sin filtros, sin juicio. Pero entonces, ¿cómo tendría que ser la educación de los niños a esa edad? Porque vamos, uno está acostumbrado a una manera de entender el mundo, Sí. voy a decirlo así, común y corriente, ¿no? Seguro hay personas que se salen de ese común y corriente, pero la educación de los niños, ¿cómo debería de ser? Pues mira, es que en un mundo ideal realmente sí tendría que ser en un entorno de muchísimo amor, de mucha apertura a mirarlo desde el corazón, a recibirlo energéticamente. Aquí entra mucho el trabajo o la percepción sensorial y energética, donde le está hablando la mirada, le está hablando el tono de voz. Tendría que ser una educación de paz, de amabilidad, de dulzura, y de que los padres tuvieran esta posibilidad, esta conciencia de saber que sus palabras impactan, de que la manera impacta. Ahora, ese es el mundo ideal y sucede a lo mejor en lugares más aislados, pero en una vida cotidiana, común y corriente, en una ciudad como esta o como en pues, la vida moderna en la que vivimos, es casi imposible que todo el tiempo tengamos un ambiente así. Pero también hay que considerar que es parte del trabajo del desarrollo del ser humano, el recibir, digamos, ciertos impactos, o sea, ciertas huellas, para entonces trabajar y crecer como persona y desarrollarse a partir de lo que recibió. Ajá, como nadie nos vamos a librar de la huella de abandono, entonces, ya que existe, si yo tengo la capacidad de mirarla, saber que está ahí, cómo me impacta, entonces yo la puedo tomar en mis manos para entonces crecer y ser una mejor persona. Pero además, fíjate que algo que se me hizo bien interesante es que si tú hoy como adulto quieres utilizar el inconsciente o el subconsciente, que es lo mismo, para cambiar estos programas que se formaron de los 0 a los 7 años, porque tus ondas cerebrales estaban en teta, tienes que hacerlo de la misma manera que le hablarías a un niño de 5 años. Exacto. Y muchas veces cuando a mí me decían que a un niño no le podías decir la palabra no, yo no entendía por qué, ¿no? O sea, como que yo decía, ay, sí, no le digas no. Pero ahora entiendo, porque ¿qué pasa? Si tú a la mente subconsciente le dices, no pienses en un elefante rosa, lo primero que hace es pensar en el elefante rosa. Claro. Entonces, si tú a un niño le dices, de los 0 a los 7 años, no seas grosero, el niño lo que absorbe es soy grosero. Entonces, pero ¿cómo transformas entonces? Pues lo que dices es, en vez de decir no seas grosero, esa manera de hablar lastima a las personas. Es mejor hablarles con amabilidad, por ejemplo, le puedes decir así al niño. Entonces le estás hablando en positivo, le estás modelando y mostrando la manera en que debe de actuar. Es que el asunto es que no hay que etiquetar a los hijos. Una cosa es decirte eres un grosero, a decir eso que dijiste es una grosería porque lastima al otro, mejor dile así o mejor dile asado. Ok, entonces ya estás cambiando la construcción de lo que le estás enseñando de una manera positiva y propositiva. Y bueno, o sea, a mí me fascinó esto porque entonces entender esta parte dices, wow, o sea, hoy como adulto, si yo quiero transformar este programa, que además, pues es creado, digo, yo hice muchos errores cuando mis hijos eran pequeños, ojalá hubiera tenido toda esta información, ¿no? Antes, pero es increíble como hoy tú como adulto puedes ir transformando esos programas para cambiarlos en el inconsciente y trabajar conscientemente en esa parte que a lo mejor se formó en tu vida y que hoy, por alguna razón, hay ciertos programas de esa programación que ya no te sirven y que simplemente te estorban para lo que tú quieres, ¿no? Claro. Es correcto. Entonces, bueno, pues voy a tener que ir a un corte comercial y regresando, por favor, si tienen alguna pregunta, pues háganoslo saber aquí en las redes para poderla contestar. Vamos a corte y regresamos. Aquí a Reinvención Total con Chris Steyman y estamos hablando sobre la huella de abandono con Alejandra Lelo de la Rea. Pues estamos aquí y fíjate, nos dice alguien, Dupachi Art, dice, Alfonso Ruiz Soto, así le puso el nombre a la huella de abandono. Alfonso Ruiz Soto es el que es el digamos, pues inventor. Es el doctor Alfonso Ruiz Soto que desarrolló el Colegio de Semiología de la Vida Cotidiana, efectivamente.
Y sí, Alfonso no le puso así, o sea, esto ya viene de la psicología humanista, pero sí Alfonso lo acuña y lo toma y lo enseña. Justamente él da un curso de huella de abandono, tal cual, completito, porque es sumamente importante tomar este concepto, tenerlo claro y entender cómo la huella impacta en tu biología, impacta en tu mente, impacta en tus emociones y en tu energía. En todos esos aspectos del ser, de la persona, es como impacta la huella a favor y en contra. O sea, bueno, a favor quiero decir las vivencias y las experiencias favorables, amables, armónicas, agradables, dulces y amorosas, también tienen un impacto en todos estos ámbitos, ¿no? En la biología, en la energía, A ver, en cuéntanos, todo. Ale, eso, un ejemplo de cómo nos impacta en la biología, porque creo que es bien interesante, porque a veces decimos, ay, ¿cómo es posible que la parte emocional nos afecte a nivel corporal? Pero es real, es súper real. Es que es real, o sea, cuando tú, si tú tuviste una programación en tu infancia y prevalece en donde sabes que eres extraordinariamente capaz e inteligente y que puedes estudiar lo que tú quieras y que todo el tiempo escuchaste y te reflejaron que eras muy brillante, entonces sucede en tu cuerpo y en tu cerebro y en tu mente todo lo biológicamente necesario para que realmente tengas la capacidad de meterte a estudiar para astronauta o de estudiar actuaría o de estudiar medicina o de estudiar lo que tú quieras, elegir lo que tú quieres, porque realmente se producen todas las conexiones neuronales, suceden todos los químicos que tu cuerpo necesita para que esto suceda, porque para ti eso es y no existe algo diferente. A diferencia de una persona que le dicen, tú no puedes, niño burro, ay, qué tonto. Eso pasa muchísimo, ¿no? Que las mamás, sin saber, sin tener esa conciencia, mandan todos estos mensajes a los niños, y son estos niños que comienzan ellos se saben incapaces, y entonces realmente empiezan a desarrollar más lentamente su capacidad intelectual. Tienen una capacidad menor porque todo su ambiente, todo su programación estuvo enfocada en ese sentido, ¿no? Y fíjate que la verdad es que es real que muchas veces tú como mamá a lo mejor no le quieres decir que es un tonto a tu hijo, pero Claro. le dices, es que si no lees bien te vas a convertir en tonto, Sí. ¿no? Por decir algo, ¿no? Sí. Y realmente estás utilizando una psicología inversa Es que correcto. es muy dañina y que no nos damos cuenta que a lo mejor años después se va a ver reflejados en nuestra vida profesional, en nuestra vida laboral o donde sea, ¿no? Así es. Ahora, lo que no, esto no es para que te asustes, porque entonces dices, ay, caray, no, pues está canijo, Sí, que no, yo no, pueda cuidar ahora cada necesito palabra que ir al digo. psicólogo yo. Exacto. A Cada ver cómo palabra educo a y los cada hijos. tono de voz. Sí, claro. Obviamente, todos somos seres humanos que también tenemos emociones y situaciones que no nos permiten, pues, estar tan zen todo el tiempo. Sí. Pero sí tienes más conciencia y a lo mejor sí haces el esfuerzo, por un lado, pero por otro lado, también tienes la capacidad de comprender de dónde viene tu actuar. Cuando tú sabes cuál es tu huella de abandono, cuál es tu herida del alma, de la infancia, entonces dices, yo me siento insegura y yo creo que no me van a contratar en los empleos, me cuesta mucho trabajo ir a las entrevistas porque no me creo capaz o creo que no merezco ese trabajo o ese puesto, porque entonces te puedes ir un poquito para atrás y descubrir, cuando yo era pequeña no fui reconocida. Mis padres no supieron darme ese reconocimiento para que yo tuviera esta confianza y seguridad en mí misma. Pero entonces, si yo ya tengo la capacidad de darme cuenta de toda esta historia, digo, en realidad no es así. Mis padres me decían desde su conocimiento, desde su capacidad, de quienes ellos eran, o desde sus propias programaciones, me decían lo que me decían, pero no es real, porque esa era la apreciación allá afuera, o no me reconocieron porque no les fue posible, pero yo hoy puedo reconocer quién
mis capacidades y lo que puedo desarrollar y hacer una transformación de esa huella, darme cuenta para poderla tomar en mis manos, hacerme cargo y hacer un cambio realmente en mi persona, ¿no? ¿Y tenemos una huella o son varias huellas? O sea, se construye de diferentes huellas o de diferentes marcas, yo les llamo, en diferentes aspectos. Y esto viene desde si recibimos o no fuentes de amor incondicional, así le llama Alfonso Ruiz Soto, él llama las 7 fuentes de amor incondicional, es decir, las 7 valores del amor primordiales, más importantes, como son el afecto, el reconocimiento, el aprecio, la inspiración. Hay diferentes fuentes de amor que construyen mi confianza en mí mismo y mi autoconcepto. Construyen mi confianza en mí mismo y cómo me concibo a mí misma. Ajá. Y entonces si hay alguna que otra que no tuve o que me faltó, que fue carente, ahí es donde comienza a llegar a formarse una o varias huellas. Ajá. Perdón. No, adelante. Y es que no nos damos cuenta qué huellas de abandono tenemos hasta que se da una situación en nuestra vida que nos determina una dificultad, ¿no? Sí. O sea, Sí, algo que no puede ser podemos. a lo mejor un trabajo que te están corriendo a cada rato de un trabajo. Por ejemplo, O en una relación. O no tienes una relación amorosa estable. O Sí. sea, pero como que tiene que suceder algo en las personas. No necesariamente algo grande como lo que estás Ajá. ejemplificando. O sea, claro que si constantemente te corren de un trabajo, podrías revisar de dónde viene, qué está pasando, qué haces tú para provocar o para generar esta situación. Pero también pueden ser cosas más sutiles como, ¿por qué yo actúo como actúo? ¿Por qué, por ejemplo, me desespero tanto todos los días? Pero ¿qué tanta capacidad tenemos los seres humanos de hacernos esas preguntas? Fíjate que la capacidad la tenemos todos, pero hay que desarrollarla. O sea, hay que tener este interés de la autodescubrimiento, la voluntad y la intención de revisarme, de descubrir quién soy, por qué soy como soy, por qué hablo como hablo, por qué me comporto como lo hago, por qué reacciono como reacciono. Porque además reaccionar no es lo mismo que accionar, o sea, no es lo mismo que en conciencia actuar en consecuencia a lo que me sucede, sino las reacciones, esas son las señales de la huella de abandono, las reacciones inconscientes. Exacto. ¿Por qué le gritoneo a mis hijos todo el tiempo? ¿Por qué no soporto que mi marido haga o diga ciertas cosas? ¿Por qué soy intolerante? ¿Por qué me dan tanto miedo algo? ¿Por qué le tengo tanto miedo a andar en la calle si nunca jamás me han asaltado, nunca me ha pasado nada? ¿Por qué le tengo tanto miedo? Entonces de ahí empiezas a jalar los hilitos y a darte cuenta, pero sí tienes que tener la voluntad. ¿Por qué soy tan del criticón? ¿por qué soy tan criticón? Exacto, tienes que tener la voluntad del autodescubrimiento. Claro, porque si muchas veces no nos damos esa pausa Así es. para poder hacernos esas preguntas, sino más Exacto. bien vamos en la vida y algo empieza a suceder y quizás el comentario de una Sí. persona o la misma situación te prende ese foco de decir Sí. algo está pasando conmigo, ¿no? Y hay detonantes, ¿no? Como hay cosas que te detonan, por ejemplo, a lo mejor las injusticias o el juicio, o sea, ciertas cosas que son exageradas en tu personalidad. Exactamente, ¿no? mira, el ejemplo del juicio es muy bueno, porque a lo mejor yo aquí estoy hablando en público y puedo recibir juicios pues no agradables, ¿no? De no sabe hablar en público, o no sabe bien el tema, o le faltó decir, y yo puedo tomarlo como algo verdaderamente terrible, llegar a mi casa llorando, decir nunca más vuelvo a ir a hablar en un micrófono porque qué horror, yo no sirvo para esto. O puedo decir, tiene razón, me faltó decir eso, sí es cierto, todavía puedo mejorar en hablar en público. ¿Por qué reacciono de una manera o de la otra? Por mi huella. O sea, es uno de los factores más importantes que determinan la manera de reaccionar ante el juicio, hablando ahorita del ejemplo del juicio, ¿no? Porque entonces, ¿cómo viví el juicio de pequeña?
cómo fui juzgada o no fui juzgada, y entonces cómo se fue construyendo mi autoconcepto, el concepto de mí misma, la confianza que tengo en mi persona, la noción de que yo puedo mejorar, que no soy perfecta, que puedo transformarme, que puedo crecer, o el concepto de no sirvo para nada y mejor voy y me escondo. Entonces tiene que ver mucho, un detonante importante es la huella de abandono. Y fíjate qué padre, estaba yo leyendo también que están haciendo unos estudios para una nueva manera, un nuevo tipo de psicología que se llama Energy Psychology. Y llegaba la gente a hacerse estos estudios cerebrales donde les ponían un electroencefalograma y pues cuando, no sé cómo funcionan, pero seguramente cuando se prenden ciertas áreas del cerebro, tú sabes si una afirmación es verdadera o no. Y entonces tenían una manera de medir qué tanto porcentaje de las personas que habían ido a hacer este estudio se querían a sí mismas. Y dicen que el 90% de las personas que llegaron para hacer cambio en sus creencias limitantes, el 90% de las personas no se amaban a sí mismas. Es que es un porcentaje altísimo. Altísimo. Es que realmente tendría que ser una obligación, y Alfonso Ruiz Soto dice siempre que deberíamos de tener este tipo de educación en las escuelas, y él está como empujando por ello, porque verdaderamente si nosotros tuviéramos estas herramientas en nuestras manos y este interés por desarrollar nuestra conciencia, otro gallo nos cantaría. Estaríamos mucho más claros de quiénes somos y de por qué somos así y de cómo puedo transformarme, porque pues si tú no escuchas nada de esto y no tienes este interés, este gusanito, esta curiosidad, o no te sucede algo impactante, como tú decías, Nacho, que te mueva del lugar, que te sacuda y que te lleve a una búsqueda, puedes quedarte así para siempre. Y bueno, puede ser que tus relaciones humanas, por ejemplo, no hayan sido gratas y llegues al final de tu vida con muchos raspones en ese sentido, o en el sentido laboral, o en el sentido familiar, o en todos juntos, dependiendo. O sea, estamos hablando aquí de huellas de si le hablaste feo al niño o no le hablaste feo al niño, pero también hay huellas grandes, hay impactos tremendos, como abusos, exactamente, como carencias terribles, como situación de calle, como golpes, alcoholismo dentro de la familia, en fin, hay impactos de situaciones muy fuertes que entonces generan pues una huella de abandono realmente importante. Todas son importantes porque para cada quien su situación es la que importa y es la que debes de transformar, pero realmente pueden suceder cosas muy grandes que si te das cuenta de que existen estas huellas, sí o sí puedes trabajarlas y puedes transformarlas. Es un trabajo de vida. No es como que digas, yo ya sané la huella de abandono, con permiso, bye, ya terminé. No va así la cosa, porque todo el tiempo nos estamos transformando, todo el tiempo estamos creciendo y evolucionando, y finalmente estamos desarrollando el ser, y de eso se trata, de expandir nuestra conciencia para desarrollar el ser, ¿no? Y que el alma, digamos, se expanda. Pero, pues tiene que haber una conciencia, un despertar, ¿no? Y bueno, ahora se dice, digo yo, la verdad es que creo que la psicología tarde o temprano va a agarrar un rumbo mucho más en función de la energía, que esta parte de pues la vibra emocional y pues el pensamiento es una energía, ¿no? Sí. Y me encantó que dijeron, ¿cómo saben que el pensamiento es una energía? Antes, para medir estos rollos de pensamiento, pues te ponían unos electrodos pegados a la piel. Sí. Hoy hay unos aparatos que se llaman, en vez de electroencefalograma, se llama magnetoencefalograma, y estos son electrodos que ni siquiera te tocan el cráneo, la cabeza, y entonces ya pueden saber
qué estás pensando a partir de ni siquiera tocarte la cabeza. Y entonces es maravilloso porque te das cuenta que el pensamiento no está dentro de la cabeza, sino está en el campo energético. Exacto. Y entonces es cuando validas lo que Jung decía hace muchísimos años del inconsciente colectivo, ¿no? Así y entonces les voy a poner unos ejemplos maravillosos que me encantaron a partir de este ejemplo para entender cómo tu energía y tu pensamiento sí influye en lo que estamos viviendo constantemente como ambiente, pero tengo que ir a corte y regresamos. Regresamos a Reinvención Total con Chris Steinman. Les recuerdo nuestras redes sociales @Chris Steinman, @LocuraFM y @Reporte Índigo para que nos hagan llegar sus mensajes de voz, sus mensajes de texto. Bueno, entonces les contaba, amigos, que este científico genetista que se llama Bruce Lipton, lo que hizo fue identificar cómo había tres platos Petri en su laboratorio que eran diferentes, ¿no? Y cómo el ambiente era lo que realmente hacía que el gen se activara o no se activara. Entonces, él pensó, dijo, ok, en el cuerpo humano, ¿qué es lo que activa el gen? Y dijo, no, pues lo que activa el gen es la sangre, ¿no? O sea, el medio, el ambiente del gen, pues es la sangre con la que se alimentan las células, ¿no? Pero entonces dijo, bueno, ¿y dónde cambia esta sangre en un individuo? Y dijo, pues ¿dónde cambia? Es en el cerebro, porque el cerebro es el gran químico del cuerpo que altera el medio de la sangre. Entonces dice, bueno, si el químico es el cerebro, pues lo que realmente está alterando la célula es el pensamiento. Porque si tú tienes pensamientos de placer y de felicidad y positivos, genera ciertos químicos, y si tienes pensamientos desagradables de tristeza o de desesperación, generas otros químicos. Entonces, dice, lo más increíble de esto es que quitamos este paradigma de que somos víctimas de una situación porque no me están determinando los genes, sino yo soy el creador de ese ambiente en mi cuerpo, y entonces le quita a la victimización un gran peso, porque entonces pues ya no somos víctimas de la situación. Y tomando esta misma idea que estás diciendo, Cris, justamente el conocer la huella de abandono te permite dejar de ser víctima, porque tú ya te puedes hacer cargo. Si tú te puedes dar cuenta, si tú puedes analizar y darte cuenta que te faltó la fuente de gozo, por ejemplo, que me faltó mencionar hace rato, o de conocimiento, que son fuentes de amor, es decir, son valores a través de los cuales se transmite el amor a una persona. Y si a mí me falta alguno de esos valores o alguna de esas fuentes de amor, entonces yo ya lo puedo ver, ya me doy cuenta y puedo ver qué herida me generó. Y hay 5 heridas, que las voy a leer porque luego se me van, es que es rechazo, la herida de abandono propiamente dicho, y humillación, traición e injusticia. Las repito, rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Esas son las 5 heridas que se pueden generar a partir de no recibir o de ser carente de alguna de las fuentes, o también puede ser tenerlas en exceso, que ya nos meteríamos en un tema, o sea, explicarlo más a detalle y no nos da tiempo ahorita, pero tener las fuentes del amor en carencia o en exceso nos pueden generar cualquiera de estas heridas. ¿Y qué pasa? Digamos que para compensarlo, para sobrevivir con estas carencias, con estos vacíos o huecos, entonces yo tengo actitudes, reacciones ante la vida y ante las situaciones que me reflejan esas carencias. Yo no me acuerdo de cuando yo era chiquita que mi papá no me reconocía, pero hoy si mi marido no me reconoce algo, yo me pongo loca y le gritoneo. Y no me doy cuenta, pero si ya me puedo dar cuenta, digo, ya me está, ahora le decimos, ya me está tocando la huella, entonces ya me está regresando allá y entonces, pero yo hoy, aquí y ahora puedo darme cuenta y decir, a ver, lo que mi marido dijo o hizo
no es para tanto y no es para que yo me ponga como me puse. Y Entonces, no tiene que ver con él. no sino tiene que ver con conmigo. él, sino con mi propia Claro. historia. Me hago cargo de mi historia. Y estas reacciones o estas maneras como de compensar la huella, principalmente se reflejan en 3 ámbitos, que es una súper importante: la dependencia afectiva y emocional. Imagínate que entonces tú necesitas que tu esposo o esposa te llene todo aquello que a ti te faltó, de lo que estás carente. Eso es absolutamente imposible, porque el otro no va a llenar en ti lo que dentro de ti está carente. Tú lo estás buscando afuera cuando en realidad hay que trabajarlo adentro. Y entonces yo coloco la responsabilidad de mi paz y de mi gozo y de mi felicidad en la vida en mi pareja, porque mi pareja tiene que reconocerme, mi pareja tiene que apoyarme, pero además mi pareja me tiene que dar todo tipo de muestras de amor y de afecto, pero además me tiene que dar reconocimiento, pero, o sea, estoy colocando en el otro que me llene o que me sane la huella que es mía y es de mi historia, y por más que el otro haga, no va a poder sanar aquello que yo tengo que sanar por mí misma, por mí mismo, trabajándolo, dándome cuenta. Es súper importante porque la huella de abandono, todos estos impactos afectan directamente mis relaciones y incluso la dependencia emocional. Y entonces yo te necesito, aunque ya nos estamos matando y podría, por ejemplo, separarme de mi pareja porque ya no nos llevamos bien, por lo que tú quieras y mandes, no soy capaz de soltarlo porque de él o ella me está llenando ese vacío que yo tengo, y entonces me vuelvo dependiente. Dependiente estoy hablando de la pareja, pero de los hijos. Y entonces yo quiero que mis hijos llenen ese vacío que yo tengo, y entonces que nunca se vayan, o que ellos no salgan porque yo tengo miedos, o que ellos no se realicen porque yo tengo ciertas necesidades. Y entonces estoy como amarrando a todo el mundo a mí para que me llenen o para que me sanen. Y entonces se vuelve, pues entonces, relaciones tóxicas ¿cómo se dice? Tóxicas y negativas, ¿no? Imposibles de alcanzar. Imposibles además, de alcanzar. ¿no? O puedo también tener conductas compulsivas, donde entonces la compulsión es una gran muestra de que ahí hay una huella, ¿no? ¿Cómo cuál? A ver. Como comer compulsivamente, Okay. como hablar sin parar, como comprar sin parar, todo lo que sean actos compulsivos donde estoy necesitando, incluso el sexo. Nos vamos también a las sensaciones, donde el sexo, el alcoholismo, el sexo en exceso, el alcoholismo, la drogadicción. Qué bueno que dijiste en exceso, o sea, todo con medida, por favor. Pero nos vamos a la búsqueda de la fama, el poder, por ejemplo, toda la gente que necesita poder, tener poder y crecer el poder, y a partir del poder siente que existe. Es que cuando tú tienes estos vacíos, tienes esta creencia de que no eres importante, de que no existes, de que no eres amado, de que no eres suficiente. Y entonces, a través del poder, siento que existo, o a través de las relaciones tóxicas, o a través de el alcohol. En el alcohol, por ejemplo, más bien lo que hace es adormecer el dolor de esos vacíos o de esa huella, o las drogas, exactamente. Pero, por ejemplo, el dinero también, y entonces tengo que tener más y más y más y más, no por el sano deseo de construir algo nuevo y de construir algo más y que en consecuencia tenga dinero, sino el dinero por sí mismo, y a través de mis posesiones y del dinero es que considero que soy y que valgo. Ahí es porque hay una huella o varias huellas y vivencias que valdría la pena darse cuenta para desmenuzar y entonces hacer una transformación, porque el dinero por sí solo no tiene nada de malo, es padrísimo el dinero, pero no cuando pones en él tu valor. Y entonces pones tu valor, o en la relación, o en el control, o en el dinero. Exacto. Wow. Entonces, si yo soy esposa de, existo, valgo. Y entonces, si esta persona me deja,
dejo de ser, dejo de existir, ¿qué voy a hacer sin él? Entonces ya no soy mujer o ya no existo, ya no soy esto que yo creía que era, dejo de existir, cuando mi valor y mi construcción y mi autoconcepto están dentro de mí, y aquellas huellas, aquellas carencias que yo tengo, puedo construirlas yo misma para mí misma, y entonces a partir de eso empiezo a construir una salud emocional y me puedo relacionar desde la salud, desde la armonía, desde el amor. Y siempre existe la huella, lo que te decía al principio, es un trabajo de vida, porque, digamos que vas mejorando, ¿no? Y la vas sanando poco a poco, y entonces te das cuenta más rápidamente. Y entonces hoy me doy cuenta, ya reaccioné mal, y entonces tengo la capacidad de decirle, hijo, lamento mucho haberte gritado de esta manera, me desbordé, no tiene que ver contigo, es mi asunto, es mi tema. Cada día me doy cuenta más rápido, o me puedo detener en ocasiones, y cada vez más me puedo detener, y voy haciéndolo mejor. Pero siempre, siempre, siempre hay que tener en la mano la mirada compasiva con uno mismo. Eso es muy porque importante. venimos de una historia, y esa historia es perfecta así como es, porque esa historia construye quien yo hoy soy, pero si me doy cuenta de ella, entonces puedo continuar construyéndome desde la conciencia hasta el día de mi muerte. Tengo la oportunidad de construir, de corregir, de reparar y de sanar hasta el último suspiro. Oye, Ale, Dime, perdón, Nacho. ¿qué herramientas sugieres para las personas que nos están escuchando y que están oyendo por primera vez esto de la huella de abandono? Sí, o sea, cómo está ¿Cómo padre saber, cómo le entro, ¿no? no? O sea, está padre saber, pero ahora, ¿cómo carambas me la Ahora, quito, ¿cómo le hago no? con esto? O cuando menos, ¿cómo le mejoro tantito? Sí, mira, una herramienta que me parece indispensable para esto y para todo en la vida es la meditación. Porque la meditación me permite regresar al aquí y a la hora. Cuando tengo esa capacidad, ese entrenamiento, porque no es meditar un día, cuando tengo este entrenamiento de poder estar aquí presente en el hoy y empiezo a darme cuenta del hoy y de mí misma. Me puedo dar cuenta de los pensamientos que pasan por mi mente y de las emociones que surgen y cómo están, digamos, vibrando en mi cuerpo o cómo se están reflejando, en qué dolor, en qué molestia, en qué reacción, en qué todo, ¿no? Entonces la meditación me permite darme cuenta. Esa es una herramienta muy importante. Otra herramienta indispensable también en la vida, bueno, para mí todas son indispensables, pero es la terapia psicológica, porque la gente tiene, o mucha gente tiene la mala idea, la idea equivocada de que vas a terapia cuando estás en crisis, cuando te pasó algo terrible o cuando te está sucediendo una crisis. Y no es así. La terapia es un espacio seguro donde puedo construirme, donde puedo revisarme y conocerme. Y a partir de todo eso que se empieza a gestar en ese espacio seguro, con alguien que es mi espejo, con alguien que me va monitoreando y me va ayudando a que yo me autodescubra, es que puedo entonces ir conteniendo, ir trabajando todo esto para que cuando entonces llegue la crisis, la huella de abandono no me arrastre y me azote por los pisos. Sino que yo ya tenga una construcción gracias a esta herramienta que me parece sumamente importante. Yo diría que a lo mejor podemos comenzar con esas tres, además de leer, obviamente, y de estudiar al respecto, porque te da mucha luz, te da mucha comprensión, más allá de una sesión de 1 hora a la semana en una terapia o de 1 hora de meditación, ¿no? Okay. Y bueno, ahorita le voy a preguntar a Ale dónde la encontramos, pero quiero agregar una que es muy importante, que es esta parte de darte cuenta cuáles son tus programas inconscientes creados a partir de tu huella, por lo que entiendo ahora, ¿no? A partir de esos programas que hoy estás ejerciendo como este programa que no te das cuenta, porque claro, tú actúas aparentemente consciente, pero en realidad lo que está rigiendo tu vida es esta programación inconsciente que tienes por ahí que no nos damos cuenta. Entonces, trabajar el inconsciente de manera consciente es una de las formas maravillosas para reprogramar tu vida desde, bueno, puede ser autohipnosis, puede ser repetición, hay muchas cosas que vamos a comprender
este próximo 22 y 23 de septiembre en LSK Experience. Pero dime, Ale, ¿dónde te encontramos? Si queremos una terapia, un curso, una meditación, porque además sé que practicas en las redes esta herramienta que se me hace tan bonita. ¿Dónde te encontramos? Claro que sí, Cris, con mucho gusto. Mira, en Nui, recordando quién eres, así se llama el espacio de Instagram, que es donde más estamos en contacto, es @Nui, N-U-I, recordando quién eres. Ahí me pueden encontrar y ahí sí tenemos talleres de desarrollo de conciencia, sí basados en semiología de la vida cotidiana, además de otras corrientes y otras herramientas, y todo lo que tiene que ver con mindfulness y meditación, ahí me pueden encontrar. Y de verdad les recomiendo, porque es una manera hermosa de empezar a verte y empezar a reconocerte, y tiene unas meditaciones, Ale, muy lindas. Es una mujer que además ha utilizado sus herramientas en sí misma, que eso es lo que yo la verdad es que admiro mucho de las personas, que cuando tú adquieres un conocimiento y lo experimentas en tu vida y lo reflejas en tu vida, no solamente te conviertes en maestro, sino en inspiración de otros para usar los recursos cuando la vida te pregunta si realmente estás dispuesta a sacar tu mejor versión, como Ale nos ha hecho ver en su libro de Acuerdo de Almas, que es una belleza. Gracias, Ale. Gracias, Ale, por Muchas estar gracias. aquí. Gracias, Nacho. Se me acabó el programa, lástima, porque es un tema muy interesante que voy a invitar a Ale otra vez para seguir con este tema que es tan importante, porque todos tenemos huellas de abandono. Y te dejo con la pregunta hoy: ¿realmente te amas a ti mismo? ¿Realmente podrías decir que eres suficiente y que mereces todo lo que sé que mereces? Así es que no lo eches en saco roto. Y si después de haber escuchado todo esto estás en desacuerdo, recuerda que nadie sabe más de ti que tú de ti. Así es que nos vemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Hasta la próxima.